Ricardo, ¿cómo estás? Mario, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien. Bien. No fuiste a CADE, me decías. No, no fui esta vez, no. ¿Cómo así? Desde la pandemia, digamos, ya no, bueno, hubieron varios virtuales, los seguí, algunos, otros no, y tenía yo una agenda, bueno, justamente por mi universidad, una agenda en Barranquilla Sí. que coincidía, entonces no me fue posible. Pero no es que hayas perdido interés o que te parezca que son eventos que no aportan... No, yo creo que sí aportan, pero digamos, si quieres que haga una crítica, vamos a un evento que siempre he tratado de siempre has colaborar, participado, sí. es que, digamos, a veces, coloquialmente hablando, a veces mucho verso, ¿no? Ujú. Y poca acción. Más bien, lo que he visto ahora es que aparentemente va a haber una acción, ¿no? Lo cual ¿De me parte de parece- los empresarios o de parte del Estado, del gobierno? no, veo claramente que, además, me parece que hay una coincidencia entre el presidente de CADE y algunos temas que he escuchado, digamos, sectores empresariales, que es sobre marcar con todo respeto una agenda y explicar en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Porque lo peor que puede pasar es que cierta izquierda de contrabando quiere inducir que es un gobierno de empresarios, lo cual pues está alejadísimo, por cierto, ¿no? Un solo ejemplo. Tú sabes perfectamente bien el rechazo comprensible que hay a la barbaridad que están haciendo con Petroperú y Perupetro. Así es. Es una barbaridad. Sí. Pero hay un rechazo ahí absoluto, absoluto. Sí, el Ministerio de Energía y Minas. Efectivamente, el presidente de esta CADE, el señor Correa, Correa. ha mencionado los asuntos que tú también mencionas, pero ha dicho que le falta liderazgo al gobierno de la señora Boluarte para, digamos, encarnar las reformas que se creen necesarias o la inyección de confianza que se cree necesaria, ¿no? Sí, sí, ahí coincido con Fernando Correa plenamente, es verdad. Es un gobierno, digamos, que, fíjate, ¿no? Es decir, como dice Eugenia Pérez de Cuellar, ¿no? Recordémonos de dónde venimos. Sí, claro. Ok. Pero no puede ser que el máximo a eso mérito voy. de este gobierno sea no ser Castillo, ¿no? A eso voy, a eso voy. Claro. O sea, digamos, ¿qué tenemos ahora? Una calma chicha. ¿Esta calma chicha a dónde nos va a llevar? Quita la minería al Perú el año 2023 y el Perú no ha crecido. ¿Y qué nos viene para adelante? Bueno, al final del 2023 no habrá crecido. Así es. Con minería y todo. Sería peor sin la minería, Así pero es, así es. vamos a estar por debajo de cero. Digamos, es un tema, fíjate, Perú tiene un gran potencial. Es cierto que hay una recesión interna, el consumo ha bajado, muchas compañías no tendrán cómo defenderse o se podrán defender poco ante esta realidad. Pero hay sectores, por ejemplo, como sector específicamente de minería, la agroindustria, si se volviese a la ley anterior, que están ligados al mercado internacional, pueden tener una capacidad de reacción muy inmediata, porque no depende del consumo interno deprimido. Sí. Entonces, y por ese lado no vemos ninguna señal clara. El nombre, el moto de este CADE era volver a creer, volver a crecer. Sí. ¿Hay los elementos para volver a creer? Mira, no los hay, pero te voy a decir una locura, A ver. Mario, hay que inventarlos. Porque lo peor que podemos hacer es ya como sociedad en general, deprimirnos. Eso no nos lleva a nada. Tenemos que tercamente crear un ambiente agresivo de confianza. O sea, forzar al gobierno. Forzar al gobierno, pero no invertir a tontas y a locas cuando el contexto no es favorable, ¿no? Además no puedes. Imagínate, ¿cómo hacemos problemas? Mira, bueno, solamente volver un instante al tema de petróleo del Perú. Sí. Le han dado de lotes del norte, que era de una empresa, que no me acuerdo bien en este momento el nombre, que son las plataformas oceánicas. Sí, he leído la noticia, o sí he tenido... Tú sabes lo delicado de cerrar esos pozos. El daño que tú podrías hacer a una de las zonas más ricas en riqueza marina del mundo, que es esa parte del Océano Pacífico peruano. Entonces, hay unos gestos de irresponsabilidad que colindan casi con casi ignorancia, porque el daño puede ser muy grande, muy grande. Y aparte de eso, por ejemplo, a propósito de la reactivación económica, están hablando de las 25 balas de plata y cosas por el estilo, el plan unido. ¿Tú has revisado las medidas que conforman ese plan? Sí. ¿Te parece que son efectivamente lo que requerimos para volver a generar confianza? Bienvenidas pero insuficientes, Mario. Bienvenidas pero insuficientes.
Pues estas medidas son buenas, ok. ¿Y qué hacemos con el tema de la minería? ¿Seguimos quitándole el cuerpo? ¿Qué hacemos con el agro? ¿Lo seguimos abandonando? En el agro tienen algunas medidas, pero estas medidas son en general nuevamente exoneraciones y créditos y cosas que trastocan el mercado porque hacen que la asignación de recursos no sea la óptima y lo que producen es que se forme una cola delante de quienes ostentan el poder para pedir otros sectores también ese mismo tipo de privilegios y entonces ya nadie sabe qué mano está en qué bolsillo, ¿no? Sí, pues no son, digamos, no son políticas adecuadas esas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y por otra parte, yo tenía de entrevistado días atrás, el lunes pasado, el lunes de esta semana creo que ha sido, sí, al ministro de Economía y lo que tú mencionas, en el caso de la minería, decía, bueno, ¿cómo van a optimizar? Porque leía, digamos, lo que había divulgado el propio gobierno a propósito de esas medidas. ¿Cómo van a optimizar los requisitos que tienen que ver, qué sé yo, con la consulta previa? Y nunca respondía. Decía, no, yo quiero hablar de los asuntos generales, no de los asuntos particulares. Lo que hace pensar, o por ejemplo, en asuntos de trabajo, de salud y de seguridad en el trabajo, también asociados a la minería, que son temas espinosos. Así es. Pero cuando uno le pregunta al ministro y digamos, trata de ir a lo general y no a particular, deja el sabor de que en realidad son cosas que se mencionan pero que no se van a materializar, ¿no? Hay temor de actuar, Mario. Porque fíjate, una situación con la que tiene el Perú, que realmente es grave, ¿eh? Es grave. Olvídate, por ese gobierno, no, que viene grave de hace tiempo atrás, ¿eh? Por lo menos de 5 o 6 años atrás, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que hasta hoy estamos solamente en picada, ¿no? Digamos, no estamos en una situación como para declarar en emergencia un sector importante del país. Por supuesto que sí. Pero no se hace, ¿por qué? Por temor. ¿Te refieres a la minería? Claro. Oye, entras tú a un estado de emergencia para que al sector minero activarlo. Mira, a nivel de una familia, digamos, si tienes una dificultad y has tenido la suerte de tener unos ahorros personales, no lo vas a sacar del chanchito o de tu alcancía o de tu cuenta corriente bancaria o de tu bajo de tu colchón para una emergencia de tu familia. Sí. El Perú es una gran familia, estamos en emergencia y tenemos una riqueza inmensa comprobada, no explotada. Y le quitamos el cuerpo. ¿Cómo pueden pedir? Claro, Julio, el presidente del Banco Central de Reserva, Velarde. digamos, Julio Velarde, con mucha lógica, sale a decir, si no hay inversión, les va a ir peor. Es verdad, pero ok, muy bien, quiero llevar adelante más que Siguas 2. ¿Los voy a llevar adelante? No Al puedo. mismo tiempo, el propio Velarde dice, si no hay reformas, no hay confianza. Así es. Entonces, fíjate, es una lástima porque tú lo conoces mejor que yo. Realmente la capacidad potencial del país de recuperarse rápidamente es bárbara, pero con decisión. Lo que queremos es decisión. Hay un bonito discurso, o sea, digamos, interno y externo, pero a la hora de actuar tienen un poco de temor. O no saben qué hacer, como por ejemplo en el caso de seguridad, ¿no? Han declaraciones de emergencia, el plan Boluarte, pero después de 60 días de emergencia estamos en un punto que incluso el Congreso considera necesario censurar al ministro, porque... Pero ahí yo tengo una crítica mucho más profunda. No es un tema de este gobierno ni de este ministro, ¿no? Es un tema que hace muchísimo tiempo que el Perú abandonó la policía. Entonces tú no puedes pedir resultados rápidamente. Claro. Tú pones hoy día el más pintado ahí, al mejor que tú conozcas, y va a patear latas, como decimos criollamente hablando. No tienen todavía los recursos. Tienes que trabajar mucho con la policía, reformarla, fortalecerlos. Pedimos más policías. ¿Por qué no equipamos a los que tenemos? Los que tenemos están mal equipados. Tú vas a poner más policías para que estén más policías mal equipados en la calle. Claro, pero insisto, en lugar de hacer todo esto que tú mencionas, se lanzan fuegos artificiales. Así es, eso voy. La declaración de emergencia, digamos, a la vista de lo que ha ocurrido luego en los propios distritos donde se declaró la emergencia, a pesar de que hay cifras mencionadas oficialmente sobre 18 y 30% de reducción de la criminalidad ahí, pues ha seguido habiendo asesinatos y extorsiones, y al punto que han extendido la emergencia, no sé con qué propósito. Sí, desgraciadamente, mira, si seriamente se evalúa el tema de la seguridad en el país, no hubieran lanzado ningún plan de emergencia como los que han lanzado. Hubieran lanzado una reforma
de largo plazo. Sí. Pero tú empiezas a pensar solamente en el corto plazo, cometes esos errores. La policía tiene un problema, la seguridad del país tiene un problema estructural, no es coyuntural. Tú una coyuntura la arreglas con emergencia. Por ejemplo, en el tema de la minería, es una coyuntura. ¿Qué es una coyuntura? Que no puedes operar, que no puedes explotar. Eso se arregla con decisión. Pero lo otro es un tema de trabajarlo en el largo plazo y con decisión. Así es. Bien, hemos hablado de aquello que está asociado a tu experiencia como empresario. Vayamos a tu experiencia política como senador, que no por breve... Con nostalgia. Dejó de ser intensa. Sí. Tú fuiste senador entre el 90 y el 92. Sí. Ahora, más años me he pasado pues haciendo política fuera del Senado que en el Senado. Por razones obvias. Como sabes, se ha aprobado esta semana, ayer, en primera votación, el retorno a la bicameralidad con sorprendentemente 93 votos en el Congreso. ¿Te parece una decisión acertada? Sí. ¿Puedes abundar un poco en las razones por las que te parece? Claro, fíjate, es bien importante que en un propio poder del Estado, que es ocupando la tendencia muy importante como el Congreso, haya unos contrapesos. Y la única manera que haya una doble cámara. Cuando estaba yo ahí, por ejemplo, habían temas que se discutían en diputados en esa época y tú en el Senado sabías que se estaba discutiendo. Si veías un peligro, conversabas con tus colegas de las diferentes bancadas y veías cómo ese peligro lo podías acotar o eliminar o corregir. ¿No? Hoy día no. Hoy día no hay esa posibilidad. El Congreso del Constituyente Democrático, recuerda tú que fue una imposición que hizo la comunidad internacional para que el Perú vuelva a la democracia. Sí. Ahí creo yo que se empezó más en las circunstancias que le convenían al gobierno de ese momento, que lo que convenía al país. Porque si el Perú tenía ya un récord histórico de doble cámara y los congresos nunca han sido tan queridos, pero funcionaban mejor que los de hoy, evidentemente, que los últimos. O sea, quizás en CCD, después de CCD, puede haber habido un congreso o dos manejables. Los demás han sido bastante malos, si los comparas con el pasado. Ahí tienes la mayor prueba. Es un tema que es fundamental. Y otra cosa que es importante, y no van a querer tocar, es que el Perú está subrepresentado. Sí. Son muy pocos... la cantidad de población, la representación, la cantidad de congresistas... Es muy pequeño. Divididos entre la población es poca. Sí. Ahora, por supuesto, la opinión pública te va a decir que no, que están gastando, que mucha plata. Bueno, es que los congresistas tampoco ayudan, ¿no? Así es. A propósito de eso, la sola existencia de las dos cámaras no garantiza que una cámara sea reflexiva y la otra sea alborotada, digamos, porque los mismos pueden postular a una cámara o a la otra. De hecho, esta reforma constitucional aprobada en primera instancia permitiría que quienes en este momento están en la única cámara postulen luego a senadores. Es decir, podríamos tener, quiero decir, a algunos de los congresistas que nos parecen lo que nos parecen actualmente de senadores la próxima. O repetir diputados. Sí. Claro. No sé si es cierto, pero ahí, por ejemplo, ese es un peligro que hay, pues depende pues, de los electores, Mario. O sea, los que están diciendo que esto no se puede hacer porque los comisionados se reeligen, no se reeligen, los reeligen los votos. ¿No? Entonces, no me digas tú que tú no extrañas a algunos congresistas, inclusive de partidos que no te agraden a ti en el Congreso. Yo sí. Yo recuerdo mis colegas de la izquierda, en mi época, me gustaría verlos hoy en el Congreso. Bueno, algunos han muerto, ¿no? Pero no lo que hay hoy. O sea, el tipo más de izquierda de mi época le pasa por encima intelectualmente a la mayoría de los presentes, por ejemplo. Entonces, hemos llegado a tal nivel de depredación de la política que ni siquiera nadie quiere participar en ella. Entonces, eso hay que abrirlo. Ojalá que la creación de la doble cámara se ratifique la próxima legislatura y que haya una gran campaña para impulsar que la gente joven se comprometa y entre a la política. Ahora, ¿qué cosa crees tú que es lo que ha determinado este deterioro del universo del que provienen los políticos actuales? A mí me da la impresión, Mario, que esto arranca un poco con digamos, toda esa campaña que montó Montesinos y Fujimori para destruir los partidos políticos. Acuérdate que a cuanto líder que tenía más o menos cierta visibilidad, los persiguieron.
y durísimamente. Inclusive... Al que pudiera competir con Fujimori en las Así es, elecciones así del es. 2000, sobre todo. Así Claro. es. Entonces los partidos se diluyeron toditos, luego vergonzosamente hubo compra de políticos, ¿no? Sí. Eso fue una cosa, o sea, la corrupción, que es parte pues del ser humano, siempre está un poco a flor de piel. La incentivas y se creó un problema tremendo. Y entonces no había una recuperación, ¿no? Digamos, yo sí creo francamente que los partidos, que algunos de ellos se van a recomponer. Ahora, ¿estarán listos para el 26? Es lo que tengo yo duda. Pero, ok, ese es el deterioro en el sentido de quienes se sentían atraídos por la política, pero también hay un deterioro en el elector. Total. ¿O es que el universo de candidatos que se le ofrece está todo, digamos, Mario, debajo de una línea? Que la gente no quiere participar porque la política se ha judicializado. Es cierto. Hoy día, digamos, entrar en ella... Es correrse un alto riesgo de... El otro día estábamos en una arruinarse la reunión vida. con mi gran amigo Pedro Lechea, con un grupo de gente joven que nos había invitado, ¿no? Y uno de ellos decía, pero Pedro, tú tienes que volver, y también Ricardo. Entonces yo le dije, fíjate, yo estoy en mi tercer matrimonio, estoy muy contento. Me van a traer de la casa, si pueblo. A mí mi mujer me bota de la casa, ¿no? Y a Pedro simplemente, decir, creo que además lo cuelgan, no solamente lo votan. ¿Por qué? Porque a él le ha pasado factura la política y a mí me la ha pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que los políticos en el fondo lo que hacen, Mario, han creado aranceles para que los civiles, que no somos políticos profesionales, que somos empresarios o Les cueste intelectuales... más acceder a poder serlo. Es terrible, porque primeramente tienes que automáticamente renunciar a todas tus actividades profesionales, salvo que seas catedrático. Entonces, simplemente, ¿cómo haces tú para una persona que tiene una cierta edad, que tiene pues unos directorios, ¿por qué no puede ser directorio de una empresa a alguien y ser político a la vez? Simplemente, si le toca votar en la Comisión de Vivienda y está ligado al sector, tiene que decir, no voto porque estoy en el sector. Tengo un conflicto de interés. O voto a pesar que estoy en el sector, para que se sepa. ¿Sí? Entonces, falta transparencia para que la gente pueda participar. Porque definitivamente complicas no solamente tu gestión personal, la de tu familia. Digamos, tu hijo ya no puede contar con el Estado, tu hermano tampoco, tu cuñado menos. Entonces ¿cómo hace? O sea, el Estado, por más que hoy día no tiene una gran capacidad de contratación, sigue manejando el 30% de la economía. Te excluyes a la gente. Y automáticamente, si por una foto te pueden juzgar, tú imagínate, ¿no? Entonces la gente tiene temor, la gente tiene mucho temor de ir. O sea, ¿para qué vas a ir ahí? Entonces, claro que sucede, ¿quiénes van ahí? Lo que no les importa para nada el prestigio personal, ni tienen un patrimonio importante que perder. Más bien todo lo contrario. Así es. Bueno, pero es importante destacar, Mario, que este Congreso, con todos sus defectos, nos ha librado de una buena. ¿Te refieres a Castillo? Así es, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. ¿No? Y ahí hay gente joven, digamos, una persona que yo voté por ella, que volvería a votar por ella, lógicamente, que ojalá siga, ¿no? Y como esa persona hay varias, ¿no? Y esos políticos hay que motivarlos. Entonces, claro, me dirán, pero Ricardo, pero tú te quejas de cómo te fue. No me quejo de cómo me fue. Digamos... ¿Qué factura te pasó a ti la política? Estabas mencionando hace un momento. Bueno, un poco, si tú quieres, por mi culpa, no haber estado más cerca de mis responsabilidades empresariales, ¿no? Y luego hubo un poco de hielo. Un poco de hielo. Hielo. De tus amigos, de... Digamos, fíjate, no a nivel afectivo, Sí. pero de no estar muy cerca, de no hacer un negocio contigo, de no estar en un directorio, había mucho recelo. Después de haber estado en libertad y cuando empezó el fujimorismo, ¿quieres decir? Así es. Porque entendían que eras Así es. visto con recelo, quizás. A mí me asignaron un poder que yo no tenía. Pensaban que yo era un enemigo, era un rival, pero... De Fujimori. Sí. Del Fujimorismo. Del Fujimorismo, perdón. Claro, un crítico. Un crítico, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, yo trato de tú a la señora Keiko, ¿no? Le conocí el trato de tú. Yo no tendría preso a Alberto Fujimori. Me parece una barbaridad. Yo le hubiera juzgado a Fujimori por el golpe que dio. Bueno, pues se lo jugó por eso también, sí, claro. Creo que no, Mario. Creo que ha sido todo por la autoría inmediata.
¿no? Que es una elucubración de los abogados. ¿no? Esa es la condena que todavía pesa sobre él, pero Así se lo es. juzgó por varias cosas. También, sí, pues sí, fue una especie de ferrocarril de acusaciones. Y digamos, Bueno, pero en ese momento hubo lo que elegantemente has descrito como hielo. Inclusive yo te digo, Mario, yo no creo nunca que el memoria haya dicho vaya contra Ricardo Vega. No creo, francamente no creo. Pero sí gente de su alrededor que pensaba que con eso le hacían un favor al emperador de ese momento, ¿no? Tú sabes que la genuflexión, digamos, es una gimnasia muy practicada. En la cercanía al poder, ¿no? Así es. Así es. Bien. Muy bien, muchas gracias a Ricardo. No, a ti, Mario, encantado. Por visitarnos aquí esta noche en hora y 30. Próximamente lo invitaremos otra vez para seguir conversando sobre estos asuntos. Cuando gustes. Pausa y volvemos.